El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar, Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Brevemente sentados, por favor. Somos instruidos. Instruir quiere decir enseñar, introducir dentro de una persona para que pueda actuar de otra manera. Y esta instrucción, esta enseñanza viene genéticamente. Muchas de las actitudes, muchas de las acciones que nosotros realizamos las traemos ya codificadas en nuestro código genético. Desde la apariencia, parte viene de mamá, parte viene de papá y nos parecemos, pero también heredamos características de carácter, características de personalidad, de manera de entender o de expresar o de movernos, o habilidades o defectos que venimos trayendo de nacimiento desde el momento en que fuimos concebidos. Pero también está la instrucción que tenemos con la convivencia, con el trato hacia los demás. Esto lo veo con mi propia familia, lo veo con los niños y conozco a los papás de los niños. Las experiencias que tienen, las situaciones van determinando el comportamiento de los niños, van determinando la seguridad o inseguridad, van determinando el carácter que va a tener esa criatura gracias a la instrucción. Y la instrucción no solamente es mandarle al hijo a hacer las cosas, sino enseñarles, sí, con el ejemplo y con el trato que le damos al niño y a los demás, porque los niños observan. Hay un niño muy característico dentro de los acólitos que tengo, es un niño chiquitito, Santiago se llama, y siempre le toca asistir, ayudar en la misa de las 5 de la tarde de los domingos. Y ya tengo también un grupo de ministros que nos ayudan con la procesión y todo. Y el niño siempre le ha tocado junto a un señor, don Chuy, y el señor carga el turiferario y el niño carga la naveta donde viene el incienso. Entonces me da mucha ternura, porque siempre que se presentan, que van caminando, el niño está chiquitito y lo va viendo siempre así, siempre, no sé si se han dado cuenta, o sea, lo va viendo así y está aquí, y luego hincados, el Señor después de recibir la comunión, y el niño también hace lo mismo y se le queda viendo con una carita como: ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Y este domingo pasado me di cuenta que a la hora antes de darle la comunión, el niño le preguntó algo, Tiago le preguntó algo a don Chuy. Y después le pregunté a don Chuy, le dije: ¿qué le preguntó?
me dice, es que cuando él iba a poder ya recibir la comunión. Me dio mucha ternura, ¿no? Pero, o sea, observa tanto, o sea, aquí es muy obvio que el niño está viendo a este señor porque lo ve y él sabe que tiene que hacer lo que el Señor está haciendo. Pero esto mismo es el niño con el papá y con la mamá. Hacen y aprenden tanto de lo que, cómo nos expresamos, cómo tratamos a los demás, qué coherencia. Claro, él no va a pensar mi mamá es coherente o no es coherente, no. Simplemente va a repetir lo que ve, va a intuir lo que ha ido aprendiendo y lo va a sacar. Esto es precisamente porque de alguna manera la instrucción que Dios nos da se da en aquel que ve a Dios, aquel que convive con Dios, aquel que ama a Dios, aquel que quiere agradar a Dios, aprende a caminar y a vivir como Él anduvo. Por eso es tan importante, incluso en uno de los textos que meditábamos a la hora de hacer la lección divina, que era de Tesalonicenses, la primera carta, no me acuerdo el versículo, en el capítulo del versículo, que decía Pablo, en cuanto al amor mutuo no tengo que instruirlos yo, porque ya fueron instruidos por Dios. A mí me llamó mucho la atención este texto que habla precisamente de lo que es la primera carta de San Juan, en estos versículos que estamos meditando, y que es el elemento del amor. Dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, conocer, poseer, significa que Dios habita en Él y nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Y es el amor. Entonces, lo que va a instruirnos va a ser el amor de Dios hacia nosotros. Pero si yo no entiendo cómo Dios me ama y no me dejo instruir por ese amor, pues tampoco yo voy a poder imitarlo y hacerlo en función para los demás, ni siquiera conmigo mismo. La instrucción viene de estar viendo, meditando a Dios, en Dios. Lo vemos en su palabra, lo vemos en la Eucaristía. ¿Qué representa la Eucaristía? El acto de amor de Dios por mí. No es solamente un rito donde se repite mecánicamente y ustedes se paran, se hincan, luego se vuelven a hincar para que se les dé la comunión y ya algo mágico o algo rutinario. No, es el acto de amor más grande que se haya hecho por mí. Y si yo aprendo a caminar en la Eucaristía, con la Eucaristía, para la Eucaristía, seré instruido en el amor. Y ya no se me tendrá que decir cómo tengo que tratar al otro. Aunque el otro no me trate bien, aunque el otro no me ame, aunque el otro incluso me lastime, porque estoy repitiendo lo que veo, lo que aprendo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El domingo pasado, o el sábado, que fue la misa solemne, no recuerdo cuándo fue, pero fue en la tarde, y se sentaba ahí una familia, bueno, la mamá y el hijo, que quiero mucho y les doy carrilla, y los conozco y tienen valores, tienen principios bien educados, pero a veces nos quedamos dormiditos. De este lado estaba sentada una señora con su hijo en brazos. Se le cayó el biberón y el biberón corrió por el pasillo de en medio hasta este lado. Yo vi que la mamá y el hijo voltearon, pero pues, yo estaba en plena prédica, entonces digo, no quiero interrumpir o algo, ¿no? Pero pues normalmente una persona que está instruido en lo básico, pues sabes que me paro y le ayudo, porque la pobre señora se paró con el niño cargándolo y se agachó. Esto obviamente, repito, se aprende. Algunos pueden hacer con esa nobleza de corazón, pero se aprende en base a estar viendo cómo papá, cómo mamá trata a los demás, o cómo fuimos educados. Te callas, no levantes la voz, no interrumpas cuando los adultos están hablando, como que me hablas de tú, tienes que hablarme de usted. O sea, una serie de instrucciones que nos van dando. Y nosotros, cuando estamos con Dios, vamos siendo instruidos en Él.
en ese amor. Porque Dios Padre me ama que envió a su Hijo. Dios Hijo me ama que aceptó el sacrificio. Y Dios Espíritu me ama que me da la santidad o me da la gracia para poder hacer. En meditar y dejarme instruir. Por eso meditamos la palabra de Dios para ser instruidos. Por eso meditamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Meditamos la Eucaristía, meditamos cuando nos confesamos. Lo que Dios está haciendo por mí es para instruirme en el amor. Porque Él es el amor. Y lo dice San Juan, el que no ama no conoce a Dios. Porque hay amor imperfecto, pero que es un amor que destruye, es un amor que no lleva a la plenitud. Y dice esa expresión, que amar es procurar y desear el sumo bien de la persona amada. El problema es que no todos tenemos como sumo bien a Dios. Y el sumo bien puede ser el dinero, puede ser el que no estén enfermos, puede ser el que no sufran, puede ser el que tengan una carrera, el que tengan una casa, el procurar. Y lo estoy amando, sí, pero en forma imperfecta. Cuando aprendo a amar en forma perfecta, es porque todo lo que hago, todo mi amor es para que tú conozcas cuánto Dios te ama. Todo lo que yo hago por ti es para que descubras cuánto Dios te ama. Porque Él es la fuente de lo que yo estoy haciendo. Y por quién lo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Tú eres el beneficiario, pero ¿de dónde viene todo lo que yo hago? ¿De dónde viene ese amor que yo te tengo? Es para que sí me ames a mí, me respetes, pero sobre todo para que llegues a amar tú a Dios. Ese tendría que ser esa instrucción que debíamos de dar a nuestros seres queridos, a los que nos conocen. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué lo haces? Para que tú llegues a conocer a quien yo amo y a quien me ama. Y por Él hago todo. Porque Él es la fuente de cualquier amor que yo pueda tener por ti. Él es la fuente. No son mis emociones, no es mi estado de ánimo, no es lo que me sobra. Es Dios la fuente, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito. Lo que yo les decía, Dios Padre me ama porque envió a su Hijo. Dios Hijo me ama porque aceptó vivir ese sacrificio. Y Dios Espíritu Santo me ama porque me santifica, me da la gracia se manifiesta a través de los sacramentos. Y fíjense, ¿en qué consiste el amor? No en que yo haya amado a alguien primero, sino en que Él me ama primero. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Quién ama primero? ¿Los padres o los hijos? Los padres. Los hijos no aman todavía porque no saben lo que es, se sienten protegidos y todo. Pero un padre, una madre, cuando sabe que es madre, ya en ese momento, normalmente estoy hablando de las mamás que no asesinan a sus hijos, que en el momento en que saben que están embarazadas, se desbordan de amor por esa criatura. Y el niño aprende a descubrir cuánto le ama mamá, cuánto le ama papá. ¿Sí o no? Bueno, es precisamente el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero, no nosotros a Él. No es algo que nosotros porque somos muy buenos, porque nos nació, no. Viene de que Él me ama y por eso la fuente para que yo pueda amar a Dios, pueda amarme a mí y pueda amar a otros, es que Él me amó primero. Si yo no entiendo esto, si yo no me instruyo en esto, todo amor que yo dé va a ser imperfecto y sobre todo no va a ser un amor que le lleve a dar el sumo bien verdadero, único que existe, que es Dios. Que es Dios. Y por eso el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación, de expiación por nuestros pecados. Por eso siempre es importante aprender a dejarnos instruir por Dios. Pero la instrucción que tenemos o la fuerza que tenemos en nosotros son las emociones, son los miedos,
son las necesidades, esto es lo que nos mueve. Y esto lo hemos alimentado, lo hemos creado de una manera continua, constante, en donde realmente alimentamos y nos instruimos o nos dejamos guiar por esas situaciones y no por Dios. Qué hermoso sería que pudiéramos llegar a meditar todos los días en el amor de Dios y dejarnos instruir por Él para poder actuar como Él nos pide. Y en el Evangelio que nos presenta precisamente el acto de amor de Jesucristo fue verlos como ovejas sin pastor. Y lo primero que hace es instruirlos, les enseña sobre el reino. Esto nos lo comparte San Marcos. Los otros evangelistas, creo que fue Mateo, dice, y curó a los enfermos. Y Lucas dice, curó a los enfermos y los instruyó. O sea, aquí ubica a los dos. Pero uno con el otro no se excluyen. Enseñar y también curar. Porque el curar viene del amor. Y por eso es importante enseñar el amor para que se sepa por qué se cura, por qué se hace el milagro. Y aquí también el milagro tiene una trascendencia que no solamente es darles de comer, es enseñarle a los apóstoles la tarea tan grande que ellos van a tener de enseñar el amor a los demás. Pero que ellos tienen que instruirse. Ese es el gesto donde Jesús toma los panes y el pescado y hace la oración y se los da Él a los apóstoles para que los apóstoles a su vez los den a ellos. Es la enseñanza y es el amor, la caridad práctica que viene de quien la recibe, o sea, que yo la recibo de Cristo y yo como apóstol se la doy a los demás. Y los demás no hicieron ningún mérito para que se les diera. En un acto, podríamos decir, muy noble de los apóstoles, mándalos, porque se nos van a desmayar. No sé si realmente se preocupaban porque estuvieran bien o porque qué iban a hacer con toda viejos ahí tirados muertos de hambre, ¿no? Dicen, no, mejor así para evitar broncas. Pero no, Jesús les dice, denles ustedes de comer. ¿Cómo? No tenemos. ¿Qué es lo que tienen? Es que es muy poco mi amor, es muy poca mi capacidad. ¿Qué es lo que? Dámelo. Yo lo multiplico. Yo soy fuente de lo poco que tú tienes, yo soy fuente. Yo de lo que tengo, yo de lo que soy, puedo multiplicar lo que tú tienes, porque yo creé el mundo. Ahí hace una nueva creación, saca de la nada o multiplica, como se dice, el pan y los peces o los pescados en más, pero dieron lo poco que tenían. Eso poco que tú tienes, ¿qué es ese poco amor o poca? Déjate instruir, déjate llenar, déjate que yo te dé, que yo te lo multiplique para que lo recibas de mí y entonces tú lo puedas dar. Y entonces se traduce en dos cosas: la enseñanza con tus obras, con tu caridad, con tu forma de vida y la enseñanza que tú das a través de transmitir el amor de Dios y que se traduce en la caridad práctica. O sea, la enseñanza de la doctrina, la enseñanza de la salvación y que también va acompañada de la caridad práctica, las obras de misericordia. Pero toda obra, toda fuente de esa caridad, toda fuente de amor es Cristo. Por eso viene ese gesto, lo toma, lo bendice, lo multiplica y se los da para que ellos a la gente lo dé. Eso es lo que un buen pastor y un buen católico debe de hacer siempre. Lo que tú tienes no te alcanza para perdonar, no te alcanza para amar, no te alcanza para servir, porque si por ti fuera, agarrabas a cachetadas a tu marido o lo cambiabas por otro. O agarras a golpes a tu vecina que tanto daño te ha hecho. No te alcanza. ¿Qué es lo que tienes? Pues tengo esto. Dámelo. Tráemelo. Déjate instruir. Y déjate amar. Para que después yo te lo devuelva y entonces tú puedas darlo a los demás. Y vamos a ver que
lo vamos a ver mañana, que sucede, bueno, el pasaje que sigue es cuando después de que ya les dio de comer, manda a sus apóstoles en una barca para que se vayan y despide a la gente, y después se queda él en oración, y a la cuarta vigilia de la noche, ya en la madrugadita, ve que están batallando por el viento. Jesús camina por el mar y se asustan, dicen: no se asusten, soy yo, y llegan. Y es interesante que San Marcos dice: y quedaron todos así como estupefactos, asustados. Pero no, San Marcos no se está refiriendo al haber caminado sobre el mar. Dice: y quedaron estupefactos porque no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes. O sea, no habían todavía entendido que la instrucción y el amor viene de Él para poder hacer. Entonces estaban completamente turbados. Obviamente todavía Cristo no había muerto, no había resucitado, no habían recibido el Espíritu Santo, pero es esa enseñanza interesante de lo que es poder entender lo que significa. No solamente es la caridad. Recuerdo hace algunos años, cuando yo vivía en Ensenada, un sacerdote dijo que el verdadero milagro es que cada quien traía su torta y sacaron las tortas de todos, y ahí se fue la multiplicación. Una manera muy subjetiva de decir que eso fue el milagro, el que todos sacaron la torta y todos compartieron. No, realmente sucedió el milagro. Y realmente la enseñanza no solamente es: te voy a dar de tragar. No, la fuente de todo acto de amor y de toda caridad soy yo. Tú tienes poco, entrégamelo. No tengas miedo. Yo sé que sobrepasa el problema, sobrepasa la enfermedad, sobrepasa tu dolor, tu preocupación o tu angustia, o tu odio, todo lo que sobrepasa. Lo poco que tengas, entrégamelo. Yo lo bendigo. Déjate instruir, déjate llenar por mí, y entonces hasta te va a sobrar los 12 canastos, que representa toda esa, instrucción de los 12 apóstoles, que lo tenemos a través de la Iglesia durante estos 21 siglos. Creo que tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Así es que cuando veas que la tarea es tan grande, que lo que tienes que hacer te sobrepasa, que a veces no quieres hacerlo porque si por ti fuera no lo harías, aguantar, perdonar, servir. Entrégale tus pocos panes, entrégale tus pocos pescados, no importa. ¿Qué se compara esto con 5,000? Y eso que no se contaban los niños y las mujeres y los niños. No te preocupes, déjate instruir, déjate amar por mí, y podrás repartir a los demás, y te va a sobrar para dar más. Vamos a hacer un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado?